Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Esperando que todas las personas que nos acompañan en este día se encuentren bien el día de hoy, les quiero presentar la conferencia titulada Mitos y realidades en torno a la decisión de interrumpir un embarazo no intencionado. Un tema interesante y polémico desde todos los tiempos, sobre todo por la forma de asumirlo y significarlo. Y para llevar a cabo esta conferencia, le quiero dar las gracias por aceptar esta invitación y la bienvenida a una querida y maravillosa persona que se ha dedicado al estudio de este tema, la licenciada Daniela Gómez Javier. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Nora. Muy contenta de estar en este espacio para poder compartir y pues vamos a ver esperando que esto sea útil para las personas que nos vean. Gracias. Claro que sí, y verás que así será. Bueno, pues Daniela es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, formada en Educación de la Sexualidad y en Psicoterapia en Violencia de Género, en el programa de Sexualidad Humana de la misma facultad. Es diplomada en Estudios Feministas en Latinoamérica por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y entre su trayectoria colaboró durante 2 años en M de Mujer, Asociación Civil, como acompañante en situación de aborto. Y desde hace 5 años ha sido colaboradora en DKT México, encontrándose actualmente en los programas sociales ejecutados en Guadalajara, como parte del área de servicios clínicos y capacitación DKT. Mi querida Daniela, nuevamente bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Nora, nuevamente. Y pues bueno, me gustaría comenzar mi participación justo mencionando que lo que traigo desarrollado para compartir es a partir justo de la experiencia que he tenido trabajando el tema. Evidentemente no es, digamos, son las verdades absolutas, sino justo el punto es poner sobre la mesa cosas muy puntuales que nos ayuden a elaborar de una manera más crítica, más reflexiva el tema, que como bien Nora lo decía, justo es quizá muy controversial, pero también muy importante, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando esto para también poder reflexionar desde cómo nos atraviesa como personas, pero también como sociedad, ¿no? Y entonces poder ubicarnos en qué postura, en qué posición, y por lo tanto, a partir de eso, qué es necesario movilizar. Bien, me gustaría comenzar retomando la teoría de los solones de la sexualidad, ¿no? Desarrollada principalmente por el profesor Eusebio Rubio. Y justo me gusta retomar esta teoría porque es bastante esquemática de todo lo que implica la sexualidad o la gran mayoría que implica este gran constructo que nos atraviesa todos los días, en todo momento de nuestra vida, ¿no? Primero, importante puntualizar que la sexualidad es más allá y mucho más amplio de meramente contacto sexual, coito, encuentros sexuales, sino que está constituida, como esta teoría nos lo dice, por una serie de holones o subsistemas que justo tienen que ver no solo con el erotismo, digamos, sexual, sino con todo esto en general que nos es placentero, ¿no? Invitándonos también, por ejemplo, a un erotismo global, no meramente o no solo genitalizado, ¿no? Por ejemplo, es justo el subsistema del erotismo. También tiene que ver la sexualidad con la afectividad, ¿no? O sea, además de esta atracción que yo pudiese sentir por ciertas actividades, cosas, personas, también qué es lo que me genera esta afectividad, emociones, estos vínculos, el cómo yo me relaciono incluso con las diferentes personas a partir de cuestiones sumamente importantes como por ejemplo la identidad, ¿no? O sea, a partir de mi identidad como, digamos, persona, mi identidad de género, desde mis preferencias sexuales, ¿no? Cómo a través de esto yo desarrollo afectividad y vinculaciones con otras personas. Es decir, cómo a partir de yo, Daniela, de mi identidad como mujer,
me defino y además me relaciono con otras mujeres o me relaciono con los varones o con otras personas en general. La sexualidad también tiene que ver con el género, este gran constructo social que nos es depositado a cada persona a partir de nuestras características físicas, anatómicas, fisiológicas. Tiene que ver con la interpretación, por ejemplo, de las características de nuestros cuerpos. Mucho recae justo en la parte, en la cuestión de los genitales, ¿no? Estas características sexuales, que justo el cómo un pene, testículos se interpretan como es un hombre y cómo a partir de eso se espera que sea masculino o primordialmente masculino, e incluso qué es lo que social y culturalmente entendemos por masculino, ¿no? Generalmente se hace como esta división entre lo masculino como lo fuerte, lo racional, ¿no? Lo inteligente, lo astuto, lo público, ¿no? Y cómo se hace una diferencia también de lo que se interpreta como ser mujer, hablando de un cuerpo sexuado con vulva, con vagina, con útero, y cómo se espera que este ser mujer sea femenino en cuestión de género. ¿Y qué nos remite esto? Femenino tradicionalmente viene como, digamos, incluso se pone en oposición a lo masculino, definiendo lo femenino como algo sensible, lo emocional, lo irracional, incluso un poco como lo intuitivo, pero lo salvaje, ¿no? Colocándolo incluso en esta jerarquía de valores, sobreponiendo lo masculino a lo femenino. Esto a lo mejor nos podría sonar muy radical e incluso podríamos pensar, eso ya no existe en nuestros tiempos, pero justo la idea es reflexionar y visibilizar que sigue existiendo, sigue totalmente vigente, solo que evidentemente como muta nuestra sociedad, nuestras relaciones, todo en general en la vida, estas estructuras de género también van transformándose y hay un montón de expresiones súper sutiles que podríamos encontrar que expresan este género o que nosotras las personas ejecutamos para expresar este género. Y finalmente también la sexualidad tiene que ver con este olón de la reproductividad, que no solamente hace alusión a la parte anatómica en cuanto a la función o capacidad de mi cuerpo para la reproductividad, sino también tiene que ver con estos modelos de paternaje o de maternaje, modelos de crianza. Si yo decido en algún momento ejercer estos modelos de crianza, tener hijos, hijas, o decido no hacerlo, si decido hacerlo en qué momento, con quién, ¿no? Todo esto que a lo mejor nos ha sido como mucho más familiar, tema de anticoncepción, lo que es llamado planificación familiar, pero justo la idea es expandirlo a que tiene que ver con esta cuestión de reproductividad que atraviesa nuestro cuerpo, pero también con modelos aprendidos de maternaje, de paternaje, de crianza, y que todo esto entretejido, además de un montón de cosas más, tienen que ver con la sexualidad e incluso se aboga por nombrarlo como sexualidades, haciendo alusión a la gran diversidad que existe para este ejercicio, ¿no? De este elemento súper importante de nuestra vida. No hay, digamos, como reglas establecidas de cómo debe ser la sexualidad, sino que cada persona va construyendo estos diferentes elementos o subsistemas que conforman su sexualidad en su totalidad. Y para poder continuar justo de este sistema de olones, voy a extraer la cuestión del género. Este género, como lo mencionaba, como una construcción social, de esto voy a extraer específicamente la construcción del ser mujer, porque también se toma mujer como una categoría, ¿no? Como algo que también implica cánones, implica roles, implica cosas que las personas que nos identificamos como mujeres debemos cumplir, conductas que debemos ejercer, ¿no? También tiene que ver con las propias emociones y actitudes que son aprendidas a partir de esta construcción del ser mujer y lo femenino, y nuevamente cómo esto atraviesa el cuerpo, siendo el cuerpo el móvil que usamos para relacionarnos con el mundo en general, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho, claro, incluso desde nuestra postura corporal, lenguaje corporal, el cómo yo, digamos, intervengo de cierta manera todos los días mi corporalidad para poder expresar mi ser mujer,
para poder expresar si yo me considero femenina o masculina, o de pronto ya hago algo que no entra en estas categorías, que justo es algo también importante a tener en cuenta. Es un modelo de género sumamente dicotómico donde está lo masculino y lo femenino, ¿no? Y entonces algo que se salga de esas dos categorías o que ya no quede tan claro como a dónde pertenece, de pronto puede ser justo señalado, o algo que ya no cumpla con esta categoría, regresando puntualmente al ser mujer y a lo femenino, regresa a ser señalado, ¿no? De este ser mujer, justo hay un mandato súper importante que es la maternidad, el cómo las mujeres asumimos o se da por hecho, tanto nosotras mismas como socialmente, que va a existir una maternidad por parte de las mujeres siempre ejercida, ¿no? Parece incluso en muchas ocasiones que no hay ni siquiera la oportunidad de elegir si yo quiero ejercer maternidad o no, sino simplemente se da por hecho que en algún momento lo voy a hacer. Frases súper comunes que seguramente habrán escuchado como, bueno, pues en algún momento seguro vas a tener ganas de tener hijos o hijas, en algún momento te van a dar ganas de embarazarte, piensa bien tu plan profesional, ya que quieres entrar a la universidad, pero piensa en qué momento te quieres embarazar porque no puede chocar con eso, ¿no? O si de pronto ya nos tardamos, ¿no? Si estamos en los 20, llegando a las 30, ya es la presión social de tener que cumplir de nuevo este mandato, y si nosotras manifestamos tener claro que no queremos tener hijos en ese momento o de plano nunca en nuestra vida, es como sacrilegio, ¿no? Es como, ¿cómo es posible? ¿Estás segura? ¿No? De ahí se pueden desencadenar un montón de cosas, incluso ya extrapolándolo a algo, digamos, más institucional, el cómo desde los propios institutos que ofrecen y brindan servicios de salud, se niega el servicio, por ejemplo, de obstrucción tubárica a mujeres jóvenes que no han tenido hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da primordial atención a este mandato de maternidad. ¿Estás segura? O si se les cuestiona todo el tiempo. Seguramente te vas a arrepentir en algún momento, mejor vete a tu casa, piénsalo bien, ¿no? Estás muy joven, no sabes lo que estás decidiendo. Entonces, este mandato de maternidad tiene un peso súper importante y está súper arraigado en nuestra cultura y sociedad, incluso internalizado, no solamente en las mujeres, en los varones y en todas las personas, porque es algo que se exige incluso desde afuera a las mujeres. Entonces, justo vemos que tiene un montón de elementos que no solo tienen que ver de nuevo con lo biológico, anatómico, fisiológico propiamente del cuerpo, sino también con lo psicológico, con este sistema de creencias, de emociones, de sentires, de yo sentirme culpable, presionada, enojada o apresurada por cumplir con este mandato, o también puedo sentirme a gusto y si puedo quererlo, puedo desearlo, pero justo la importancia aquí o la invitación es reflexionar desde dónde estoy buscando cumplir con esta maternidad, si es como este mandato con algo que yo debo cumplir, como este deber ser, o es algo que genuinamente deseo para mí. Tiene que ver con toda esta cuestión sociocultural que ya he venido explicando, también con lo histórico, ¿no? O sea, este ejercicio de la maternidad evidentemente está atravesado por el tiempo y va cambiando también. El ejercicio de esta maternidad evidentemente no fue el mismo en generaciones anteriores a las nuestras, a como está siendo ahora y como seguramente será posterior a nosotros. Tiene que ver también con una cuestión económica, todo este sistema atravesado, todo lo que hay alrededor de la maternidad, pensando incluso en la religión, pensando en este sistema de moral que también está súper arraigado en nuestra sociedad y que como incluso tenemos un símbolo súper importante como la Virgen María, como un símbolo sagrado de esta maternidad. Todo lo económico que hay alrededor de eso, ¿no? Siempre cada año, 12 de diciembre, incluso semanas antes, toda la movilización que empieza a haber de la gente, todo lo que existe alrededor del 10 de mayo, todas las ofertas, todos los productos para mamá. O sea, claro que hay atravesado ahí un montón de cosas que no solo se remiten a lo físico y a lo psicológico, sociocultural, sino tiene que ver incluso hasta con elementos hasta políticos, ¿no? Retornándome de pronto
a la religión, a la moral, cómo está metida la iglesia en la cuestión de si las mujeres ejercen o no la maternidad, todos estos programas sociales o políticas públicas que existen para mujeres, digamos, solas, ¿no? O madres solteras, que justo se incentiva a las mujeres para que continúen sus embarazos porque al final les van a poder dar una despensa o una pensión. Entonces, hay un montón de cosas. Justo mi idea es vislumbrar esta complejidad para saber qué tan arraigado está esta cuestión de la maternidad. Y de nuevo, si realmente estamos teniendo una opción o como opción tangible el decidir o no ejercerla. A partir de este canon súper arraigado e importante es que ya puntualmente el tema del aborto, justo por ir en contra de este gran mandato, tiene un montón de estigmas alrededor, tiene un montón de peso en lo negativo. El aborto como algo que atenta a este mandato principal hacia las mujeres. Y justo este estigma que existe alrededor del aborto es una de las principales razones del aborto inseguro. Aquí me gustaría comenzar a desmenuzar también ya la cuestión del aborto y es importante poner atención en este apellido de inseguro, porque no todos los abortos son inseguros. Es importante saber que sí es una realidad, que hay una problemática a nivel mundial incluso en torno al aborto, pero tiene que ver específicamente con el aborto inseguro. Y esto principalmente de fondo se ve fomentado por el estigma que existe alrededor de él. Es lo que principalmente obstaculiza el acceso al aborto seguro, porque justo este estigma atenta contra la integridad y la autonomía reproductiva de las mujeres. Es decir, justo tiene que ver con esto que mencionaba, qué tanto yo tengo la oportunidad tangible y veo tangible la opción en mi vida de decidir ejercer o no, o más bien siento como esta presión, incluso hasta interiorizada y súper arraigada a mí, de tener que ejercerlo. Y entonces, ¿qué tanto entonces sigue presente y vigente esta autonomía reproductiva? De nuevo es algo que está tanto socializado en el exterior, pero también internalizado, ¿no? Como esta lucha interna de pronto de no saber si atender o no este mandato de maternidad y que es un estigma también que no recae solamente en las mujeres y específicamente quienes deciden abortar, sino, y de nuevo no ver solamente mujeres como un solo tipo de mujeres, digamos, hablando de mujeres adultas o mujeres jóvenes, sino también recae incluso sobre niñas, adolescentes, sobre personas trans, ¿no? Haciendo alusión a toda esta diversidad de personas con capacidad de gestar. Y también es un estigma súper fuerte hacia personal de salud que provee el servicio de interrupción de embarazo. Hay un montón de polémica y disputa entre el propio personal de salud, entre quienes sí ofrecen el servicio y están a favor de este derecho a decidir y de esta autonomía reproductiva, y entre quienes no y se declaran bajo objeción de conciencia, es decir, yo por mis sistemas morales y éticos, médico o médica, me opongo a dar el servicio de interrupción, pero entonces de nuevo reproducimos estigma y digamos este obstáculo al acceso a un aborto seguro. Entonces hay un montón de estigma también hacia este personal de salud y hacia personas y todo el sector activista, acompañantes que están impulsando el tema del derecho a decidir de las mujeres. Y justo el derecho a decidir tiene que ver con esta cuestión de tener la opción de decidir o no interrumpir un embarazo y si yo decido sí hacerlo, tener el acceso como garantía, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de justo qué es lo que respalda este derecho a decidir, pero importante en este punto me parece resaltar que el estigma recae en todos estos agentes que son partícipes de esta situación del aborto o de este panorama súper vigente en nuestra realidad. Es importante también tener presente que este estigma reproduce penalización. Generalmente nos podríamos, digamos, remitir un montón al sistema normativo, jurídico, a las leyes, pero también hay una penalización social y cultural. Entonces, justo la despenalización tiene que ver no solo despenalización legal y jurídica, sino también social,
porque de lo contrario, esto justo lo que sigue reproduciendo es una criminalización de las mujeres, las personas que deciden abortar, de cómo atentan, de nuevo regresándome a este mandato de maternidad, cómo lo atentan y cómo incluso se asevera explícitamente que son asesinas, ¿no? Que están matando a una persona, que el personal de salud que le apoya son sus cómplices, asesinos. Entonces hay un montón de tejido súper estigmatizante y que lo remite a la clandestinidad. La clandestinidad también, de ahí, obviamente, nuestra representación mental inmediata en el imaginario es clandestinidad igual a algo negativo, a algo malo, y claro que lo ha sido para muchas mujeres. Todo este estigma que les ha orillado a hacerlo, digamos, en lo privado, bajo condiciones no adecuadas, claro que ha hecho de la clandestinidad generalmente un espacio inseguro para muchas mujeres, pero también aquí lo que me gustaría hacer es recalcar que clandestinidad no es sinónimo precisamente de inseguridad, aludiendo a estas mujeres que tienen una experiencia de un aborto en casa, en lo privado, deciden hacerlo en lo privado y de manera autogestionado, es decir, ellas mismas proporcionándose este proceso de interrupción de embarazo, pero que si ellas están también informadas, están acompañadas, este puede ser un aborto seguro. Y entonces podríamos decir que está en lo clandestino, en lo, digamos, en el sentido de lo privado, pero propiciando un aborto seguro. Y de ahí, entonces, podríamos decir y asegurar que hay una autonomía reproductiva. Estas son diferencias súper importantes, incluso desde los conceptos, las palabras que usamos, las narrativas vigentes en torno al aborto, que hay que cuidar, porque justo podríamos estar usando narrativas que perpetúan aún más este estigma. Entonces sí me parece importante como dejar estos conceptos aquí para que seamos más críticas en ese sentido de a qué es a lo que nos está remitiendo y entonces cómo cambiar incluso desde las narrativas. De aquí que hay un montón de mitos que seguramente ustedes han escuchado en torno a este tema. Yo traje solo algunos que considero como los más sonados, que de pronto he escuchado o visto más o que me han compartido más. Entonces seguramente habrá muchos que también les remitan a leerlos, pero justo creo que uno de los más importantes es como este temor de las mujeres a que el aborto es algo peligroso y se van a morir en el proceso, de nuevo asumiendo que todo aborto es peligroso, lo cual es mentira. Ya más adelante vamos a ir viendo que sí hay procedimientos súper seguros y relativamente sencillos para garantizar un aborto seguro, pero justo se da por hecho que hay un alto riesgo de hemorragia y por lo tanto de muerte. Y no es así. De hecho, una presencia de hemorragia en un proceso de aborto es ya un síntoma de alerta que requiere una atención médica de urgencia, sí, pero no es común que ocurra, sobre todo si procuramos otras circunstancias que garanticen de nuevo pues este aborto seguro. Algo importante también a lo que se alude es que seguramente una mujer que aborta queda mal de sus emociones, queda en depresión, se va a arrepentir toda su vida, va a sentir culpa. Hay incluso ya algo más elaborado que la han nombrado síndrome post-aborto. Y justo es importante también saber que no hay evidencia realmente científica objetiva que demuestre que existe este síndrome. Hay incluso poca literatura, tampoco se ha desarrollado tanto, pero lo que existe hay literatura que está evidentemente sesgada, ¿no? Que se alcanza a percibir ese olor a estigma en sus parámetros de pseudoinvestigación. Y hay otra literatura que justo ha incluso, digamos, inspeccionado o evaluado o explorado la situación e incluso salud mental de las mujeres antes de su proceso de aborto y posterior. Hay literatura que ha dicho que justo mujeres que han presentado quizá rasgos de depresión o rasgos de ansiedad previo al aborto, posterior a lo mejor continúan o se agravan. Pero esto nos lleva a que hay situaciones alrededor del propio aborto que podrían fomentar este impacto considerado negativo en lo emocional hacia las mujeres, y no es precisamente el proceso de aborto en sí, sino es todo lo que existe a su alrededor. Ahora, si tenemos en consideración que gran parte de lo que existe a su alrededor es estigma, es criminalización, es culpa, es vergüenza, es señalamiento,
claro que va a haber una afectación negativa emocional, pero de nuevo es por esto que existe alrededor y no por el proceso de aborto en sí. Parte de lo que yo les podría compartir de la poca experiencia que muchas mujeres me permitieron tener acompañándolas, es que ellas tenían como esta lucha interna emocional de saber y sentir genuinamente que había sido la decisión correcta en ese momento de su vida para ellas, pero a la vez algo que les confrontaba mucho era hacia el exterior, cómo lo iba a recibir su red de, digamos, cercana, su contexto cercano, su pareja, sus familiares, sus amistades, porque sabían que podían ser juiciadas, sabían que podían ser señaladas. Entonces existía esta lucha interna de saber ellas internamente que fue lo mejor, pero lo que el exterior les decía era que estaba mal lo que habían hecho. Entonces, claro que hay un proceso de elaboración también en torno al aborto para poder atravesar esta experiencia, como cualquier otra experiencia representativa o que puede llegar a ser representativa en nuestra vida, pero de nuevo lo importante es desarraigarlo del aborto, sino tiene que ver con un montón de elementos presentes en cada una de las situaciones particulares de estas mujeres. De nuevo, pues hay también creencia de que causa infertilidad, justo como en este sentido de que debe haber un castigo para las mujeres que, incluso como una especie de castigo divino, ¿no? Que debe haber un castigo para las mujeres que abortan. Entonces, si no aceptaste esta maternidad que te llegó, tu castigo va a ser que cuando decidas tenerla, ya no vas a poder. Eso es mentira. Garantizando un proceso de aborto seguro, la fertilidad regresa e incluso después de un proceso de aborto seguro, hay posibilidad de un nuevo embarazo hasta 2 semanas después, ¿no? O sea, la fertilidad está inmediatamente ahí, presente, sin afectaciones. Entonces, este también es un gran mito a desmontar. También se dice que las mujeres utilizan como un método anticonceptivo, como una salida fácil, como que ya les gustó abortar, ¿no? Incluso se dice que son las mujeres más jóvenes las que más abortan en esta también adultocracia de decir que las mujeres adolescentes o jóvenes no saben qué onda con su vida. Eso también es mentira, ¿no? O sea, la estadística incluso estadística tanto oficial como quizá un poco la que proviene de ONGs, justo lo que señala es que el gran grueso de las mujeres que abortan están entre los 18, 25 años, quizá 29. Hay una gran variabilidad de situaciones, quizá la mayoría son mujeres solteras, pero también hay un gran grupo o estadística representativa de mujeres que están casadas o que actualmente en ese momento tienen parejas, mujeres a lo mejor que no tienen ningún hijo, pero también mujeres que tienen un hijo, dos, tres, también abortan, ¿no? Incluso curiosamente, y yo creo que no es coincidencia, población adolescente a lo mejor no figura tanto en esta estadística, pero que habría que ver qué otros factores atraviesan, ¿no? O sea, sabemos que hay una problemática de embarazo adolescente no intencionado o no planeado, y es importante hacer también este énfasis, no asumir que todo embarazo adolescente es no planeado, sino que puede haber mujeres adolescentes que claro planean y desean, pero tiene que ver también por otras circunstancias de nuevo particulares de su propia historia de vida y de su contexto. Entonces, visibilizar de nuevo esta gran diversidad de situaciones y desmontar que no hay un tipo específico de mujer que aborta. Y también que el aborto no excluye en automático la maternidad, ¿no? Justo se creó mucho también que quienes apoyamos el derecho a decidir, que hay el acceso a aborto y quienes abortan odian a los niños, a los bebés, que nunca quieren tener hijos, que no pueden ver una mujer embarazada, ¿no? Y seguramente esto lo han visto un montón en redes y eso es mentira. De nuevo, hay un montón de mujeres que ejercen esta maternidad. El punto no es impulsar e invitar a todas las mujeres que aborten todo el tiempo, sino de realmente poder ejercerlo de manera segura, así como tener también la opción de ejercer una maternidad segura. O sea, justo esa amplitud es lo que abarca el derecho a decidir, una maternidad elegida. Entonces, digamos que en este continuo de la reproductividad, que ya platicábamos al inicio con los solones, la reproductividad abarca esa diversidad de posibilidades entre si yo quiero tener un embarazo o no, si quiero usar un anticonceptivo o no, si quiero realizar un aborto o no, y combinación de estas.
Entonces, el aborto no excluye para nada la maternidad, sino al contrario, forma parte de este continuum de la reproductividad en las mujeres. Y justo también algo muy ligado es el tema del método anticonceptivo. Generalmente se atañe o está como muy pegado a un proceso de aborto, como de abortaste, entonces tienes que usar un método anticonceptivo para no reincidir. Incluso esta palabra de reincidir, ¿no? Que nos remite a algo como de un delito, hizo algo que está mal, algo que debía estar sancionado. Entonces, para que no seas reincidente en aborto, usa un método anticonceptivo. Una diferencia importante que me gustaría recalcar es que el método anticonceptivo, la anticoncepción en sí, es una herramienta muy importante que puede ser nuestra aliada, como cualquier otra herramienta puede tener un montón de filos. Puede ser nuestra aliada en este sentido de la autonomía reproductiva, del autocuidado, de poder yo decidir si uso o no un método en mi cuerpo, pero también es sabido que la anticoncepción ha sido utilizada como incluso un mecanismo de control de la reproductividad de las mujeres, y no solo de su reproductividad, sino del ejercicio sexual en su totalidad o su sexualidad. Entonces, de nuevo, es colocarnos en esta postura crítica de qué uso le estoy dando a la anticoncepción. Y claro, al menos en mi experiencia, yo apoyo totalmente el uso de anticonceptivos, pero es desde este momento de la autonomía reproductiva, desde esta postura de autocuidado, ¿no? Desde este disfrute del placer en mi sexualidad, desde lo que sí puedo hacer usando un método anticonceptivo. Y claro, habrá personas, mujeres que decidan no usarlo y que usen algunas otras alternativas para la cuestión de la reproductividad, pero de nuevo desmontar esta asociación directa que se hace de aborto con anticoncepción, ¿no? Casi como un mandato, e incluso algo que se usa mucho en los servicios públicos de salud, de abortaste o tuviste incluso un parto, no te puedes ir de aquí sin usar un método. Y eso, claro, atenta, ¿no? Con esta autonomía reproductiva y con este derecho a decidir que hemos mencionado. Hay un montón de casos de violencia obstétrica, de esterilizaciones forzadas, de colocaciones de métodos sin consentimiento de las mujeres. Entonces, a eso es a lo que me refiero con qué intención le vamos a dar a esta herramienta de la anticoncepción para o en torno, en relación con nuestra sexualidad, que lo ideal justo sería desde esta autonomía reproductiva, autocuidado y un ejercicio placentero y saludable. De todo esto, justo se responde esta pregunta, ¿no? Si hay un perfil específico de la mujer que aborta, pues ya con todo esto que he platicado, no hay un perfil específico. O sea, el único factor común de la mujer que aborta es que tiene un embarazo no planeado, no deseado, no intencionado y desea llevarlo a término. De ahí todas las demás condiciones son súper variables, y en este punto justo pongo algunas pequeñas frases que son generalmente mencionadas, quizás las hemos escuchado, un montón de motivos para poder decidir interrumpir un embarazo, e incluso varios de estos motivos los podría tener una sola persona, a una sola mujer. Y en este punto me gustaría mucho resaltar la interseccionalidad. Justo este es un enfoque que resalta mucho, no solamente, o digamos, surge a partir de una crítica a todo este estudio de género que alude a que el ser mujer y solamente esta cuestión de género es lo que nos representa mayor problemática a las mujeres. La interseccionalidad lo que visibiliza es, ok, sí está el género y nos atraviesa y nos oprime bajo muchos mecanismos de muchas maneras, pero también están otros sistemas de opresión y de ejercicio de violencia como la raza, la clase, la edad, incluso la propia localización geográfica. Lo que yo les decía al inicio, quizá la categoría mujer no es solo un tipo de mujer, no es lo mismo una mujer que vive en Ciudad de México, incluso en el centro o sur de la ciudad, a una mujer que vive en la periferia, y no es lo mismo una mujer adulta a una mujer adolescente. Evidentemente no es lo mismo una mujer que vive en Chiapas, Oaxaca, a una mujer que vive en Guadalajara o que vive en Sonora, y depende mucho si es zona urbana o una zona más rural, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con las diferentes circunstancias de las mujeres. Lo que les mencionaba respecto a las mujeres adolescentes, por ejemplo,
Recuerdo mucho un testimonio de una compañera acompañante que ella decía, yo en mi estado de Nuevo León abogaba un montón por el derecho a decidir y el aborto en las mujeres adolescentes, y las adolescentes me decían, es que yo no quiero abortar, porque yo en mi casa atiendo a 10 personas en mi familia, eso es lo que se me ha delegado, y justo el que yo esté embarazada ahora me da la posibilidad de salirme de esa situación, irme con mi esposo o mi pareja, mi novio, y solo atenderlo a él y a mi bebé, y me evito a las otras 10 personas, ¿no? Entonces ahí el aborto no era la solución a su situación de opresión o situaciones de opresiones, sino era todo un complejo de situaciones que hay que atender porque son necesidades diversas. Entonces también tener en cuenta eso para poder tener un abordaje mucho más reflexivo, mucho más crítico de esta diversidad de situaciones, a través justo de este enfoque de la interseccionalidad. Ahora, justo entrando, ya que hicimos como este gran, pues desmenuzado, ¿no? De estos elementos que al menos en este momento yo considero puntuales y que nos pueden dar mucha luz para esta crítica hacia el tema, pasando a algo como más concreto, justo está el marco legal en torno a la interrupción de embarazo. Generalmente, y antes de abordar esta cuestión del marco legal, sí me gustaría acotar que generalmente un marco legal se toma como algo más objetivo, ¿no? Como algo que nos puede dar como una dirección más firme, porque pues ya está sentado en la ley, porque ya está sentado en la Constitución. Pero aquí me gustaría resaltar de nuevo el estigma y todo este factor moral y religioso que sabemos también tiene un peso en nuestro país en la hechura o elaboración de leyes y normas y cuestiones jurídicas. Entonces, sí son herramientas que nos sirven, por supuesto, porque al final son logros, son pasos que se han conseguido dar, son herramientas que existen que también en muchos momentos desconocemos y al desconocerlas, pues no las ejercemos, no hacemos uso de ellos, ¿no? También hay un montón de lagunas en esto, pero digamos que lo importante es conocerlo, lo que sí ya hay para seguir impulsando, ¿no? Lo que todavía falta. Entonces, ¿dónde podríamos rastrear la cuestión de interrupción de embarazo? Pues justo desde este documento considerado el documento magno del país, que es la Constitución Política. Justo en el artículo 4 menciona esta libertad de toda persona de poder decidir de manera libre, responsable, informada sobre el espaciamiento de los hijos, ¿no? Haciendo alusión a esto que se le llama planificación familiar. Importante es ver que este enunciado justo también da por hecho que va a haber una familia, ¿no? Entonces, de nuevo, puede o no haberla, pero digamos que está marcado aquí en este artículo 4 constitucional. Está también una serie de NOM. La NOM es una norma oficial mexicana que si bien no tiene un estatus de ley, pero sí son normas o instrumentos jurídicos que, digamos, guían ya el ejercicio o en la parte operativa los servicios. Entonces tenemos la norma oficial mexicana 046, que es sobre la violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos en cuanto a prevención y atención. Y en esta norma 046 está englobada la violencia sexual y por lo tanto embarazos que sean producto de esta violencia sexual, es decir, toda mujer que tenga un embarazo por producto de violencia sexual tiene derecho a interrumpir embarazo gracias a esta norma 046. Y este derecho implica que se le debe dar el servicio a nivel nacional. Esta norma es a nivel federal, entonces no importa en teoría en qué estado del país esté, sino que tiene que respetarse. Ahora es importante saber que en la práctica es otro boleto, ¿no? O sea, en la práctica de nuevo puede haber un montón de personal de salud que se oponga, un montón de instituciones que se nieguen a darle el servicio, o incluso en algún momento ya hace tiempo se estipulaba en esta norma que la mujer tenía que asistir primero al Ministerio Público a levantar una demanda para poder tener acceso al servicio de interrupción de embarazo. Lo que pasaba en la práctica ya era que desde el MP se le revictimizaba, volvía a pasar por estos elementos violentos de cuestionamiento, de incluso inculparla a ella por la violación que había vivido, ¿no? Entonces resultaba incluso hasta más traumático, más violento, retrasaban su proceso y sabemos que en una cuestión de un embarazo que se desea interrumpir, el tiempo
que pasa es fundamental. Entonces, esto se vio como un bloqueo al acceso y más bien se eliminó hace no mucho tiempo, se reformó esta norma o se cambió para eliminar el requisito de ir al Ministerio Público y ahora, en teoría, es suficiente con que la mujer se presente a un instituto o a una unidad médica con una carta que, bajo protesta de decir la verdad, ella asevera que vivió violencia sexual y desea interrumpir ese embarazo, se le debe dar la atención. También tenemos la interrupción legal de embarazo en Ciudad de México desde 2007 y que a partir de esto se brinda el servicio. También es importante saber que hay un par de términos que se utilizan un montón, que es la despenalización y la legalización. La despenalización es propiamente, sabemos que en cada estado está la Constitución política y también está el Código Penal. Un código penal establece qué es considerado un delito y por lo tanto qué sanción va a haber para ese delito. La despenalización implica que la interrupción de embarazo fue sacada de ese código penal hasta antes de la semana 12, ya no es considerado un delito y entonces justo se hace esta despenalización legal. Y la legalización es que hay una reforma a ciertas leyes, en el caso de la Ciudad de México, a la Ley General de Salud, para hacer obligación del Estado que ofrezca el servicio a las mujeres que desean interrumpir un embarazo. Entonces ya no es solo que ya no serás perseguida o ya no será un delito, sino que además es tu derecho garantizado de acceder a este servicio. En teoría, lo mismo se pretende con Oaxaca, aunque sabemos que si bien también ya es legalizado, en Oaxaca se ha retrasado un montón esta garantía de acceso, ¿no? Entonces, con esto es a lo que me refería al inicio de tenemos estas herramientas legales, pero en la práctica sabemos que falta todavía impulsar un montón y justo la idea es tomar de esto que ya está para seguirle la pista. Ahora bien, justo a nivel nacional, además de estas herramientas que ya mencioné, pues tenemos una serie de causales o situaciones bajo las que está despenalizada el aborto en los diferentes estados. Vemos que también esta es otra narrativa importante utilizada en el aborto. Generalmente se dice que el aborto es ilegal en todo el país, que solamente en Ciudad de México y ahora en Oaxaca y como que más o menos, ¿no? Pero justo la idea es cambiar la narrativa, decir que sí es legal la interrupción de embarazo en todo el país y en cada uno de los estados bajo ciertas situaciones. Solamente en Ciudad de México y Oaxaca es por voluntad de la mujer, pero en el resto del país tenemos por causal de violación, que es lo que comentaba bajo la norma 046 a nivel nacional, o tenemos también si es un embarazo que implica peligro de muerte o grave daño a la salud de la mujer, o si hay malformaciones genéticas o congénitas graves en el producto de este embarazo. E incluso hay un par de estados por ahí que tienen la causal de causas económicas graves, ¿no? O sea, justo si se considera que la mujer está en condiciones de precariedad económica, puede tener acceso a esta causal para interrumpir embarazo. Entonces, saber que sí existen estas causales, en cada estado, de nuevo, tienen su constitución y su código penal y cada código penal va a determinar cómo acceder a estas causales, es decir, qué proceso necesito para acceder a la causal, si necesito dictamen de algún médico, si necesito algún estudio socioeconómico por alguna instancia, hablando de la causa económica grave. E incluso cada código penal establece la sanción que puede ir desde una cuestión económica hasta privación de libertad por cierto tiempo o incluso, digamos, como servicio social o servicio a la comunidad, ¿no? Algunos hasta implican tratamiento psicológico para la mujer que cometió el llamado delito. Entonces, es súper variable dependiendo de cada estado, pero es importante de nuevo saber que existen estas herramientas ya legales, ¿no? Estas causales vigentes que tendrían que hacerse vigentes y garantizarse en cada uno de los estados del país. Y pues algo también que respalda mucho de manera inherente justo son los derechos sexuales y reproductivos. Esta es la cartilla actual de los derechos sexuales, claro que se ha ido modificando con el paso del tiempo y aquí podemos ver algunas de las organizaciones que avalan esta cartilla desde la Organización Mundial de la Salud hasta organismos internacionales dedicados a la salud sexual y reproductiva,
o por ejemplo la FEMES, que es un organismo mexicano que tiene que ver con educación sexual, sexología. Entonces sepan que esta cartilla no se la sacó nadie de la manga, sino que está fundamentada y que además un elemento importante en este documento oficial formal es el placer en la sexualidad, ¿no? Justo el año pasado, 2019, fue Congreso de la UAS, que es la Asociación Mundial de Salud Sexual, se hizo en Ciudad de México y se emitió la declaratoria del placer como un elemento importante en la salud sexual y reproductiva, es decir, tomar la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como presencia de bienestar y de una situación placentera. Esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos, si la vemos con detenimiento, justo notamos que va desde un elemento personal, como decidir libremente sobre mi cuerpo, mi sexualidad, hasta ejercer mi vida sexual y como yo considere disfrutable, pasa por una cuestión relacional, es decir, con quién yo quiero ejercer mi vida íntima, privada o justo esta sexualidad. También tiene que ver con una cuestión social, incluso política, por ejemplo, al yo tener derecho a recibir educación sexual integral, que sea información científica y laica. ¿Qué tanto está vigente esta laicidad en la información que recibimos, en la educación que socializamos, que recibimos en nuestros núcleos cercanos? Tiene que ver con el derecho a acceder a servicios de anticoncepción, de chequeos, ¿no? O sea, todo esto que implica la salud sexual y reproductiva, pero también este elemento político que les mencionaba de yo tener derecho a incidir en las políticas públicas, en los espacios de política para poder garantizarme estos otros derechos, ¿no? Entonces, es un amplio vaivén entre lo personal, relacional, social, que tiene que ser en teoría garantizado y que esto respalda este derecho a decidir sobre mi sexualidad, sobre mi cuerpo, mi maternidad, todo lo que ya he platicado de lo que implica la sexualidad y la reproductividad como en este acceso a la justicia y a la autonomía sexual reproductiva. Y ahora bien, justo de la mano de lo legal jurídico, podemos encontrar también ya en lo práctico o más técnico un par de procedimientos que son los recomendados desde la Organización Mundial de la Salud como los procedimientos recomendados para evacuación uterina segura, en este caso para un aborto voluntario, ¿no? Que es lo que estamos justo abordando. Estos dos procedimientos son con medicamentos o AMEU, que justo significa aspiración manual endouterina. En el caso de los medicamentos, y esta información justo es eso, para abrir el panorama de en qué consisten, o sea, más que ustedes lo tomen como una receta a ejecutar, esto es meramente informativo, ¿no? Recuerden, y ya vamos a hablar más adelante de la importancia del acompañamiento, pero justo esto va en el sentido de esta postura crítica y dar luz a realmente en qué consiste un procedimiento con medicamentos y qué es lo que ocurre generalmente en estos procedimientos. Son dos los medicamentos recomendados para interrumpir un embarazo. Uno justo es mifepristona y otro es misoprostol. Pueden utilizarse juntos o pueden utilizarse misoprostol solo. Y como vemos, varía la efectividad de ambos esquemas o ambos protocolos. La efectividad es alta, es confiable. Justo es mayor con el modelo o el protocolo combinado de mifepristona más misoprostol. De manera muy burda, ¿qué es lo que hace la mifepristona? Es un antagónico o digamos bloquea los receptores de una hormona llamada progestina. La progestina, como su nombre lo dice, es progestación. Entonces, es la hormona encargada de mantener implantado un embarazo en el útero. Este medicamento bloquea receptores de progesterona, lo que hace es que para el desarrollo de ese embarazo. Y también lo que puede llegar a hacer la mifepristona es dilatar o reblandecer, por así decirlo, el cuello del útero. Lo que hace misoprostol es un contractor uterino, justo genera contracciones en este músculo del útero y también dilata el cuello del útero, de tal manera que al bloquear progestina y además generar contracciones, se facilita la evacuación uterina. Por eso, esta efectividad es mayor combinando los medicamentos.
Misoprostol solo lo que hace justo es esto, contractibilidad uterina y dilatación del cuello uterino. Entonces, es un poco más paulatina la evacuación que se genera del útero, por eso es que se divide, si ven el esquema, son 12 pastillas divididas en 3 dosis de 4 pastillas cada una, con 3 a 4 horas entre una dosis y otra. Entonces, es durante un día una evacuación paulatina. Del lado de mifepristona y misoprostol, justo se suministra mifepristona un día y 24 a 48 horas después misoprostol, y justo la evacuación se genera después de suministrar misoprostol, una única dosis de misoprostol. Entonces, es esta variabilidad de esquemas que son procedimientos no solamente dictados desde la Organización Mundial de la Salud como esta instancia de autoridad médica a nivel mundial, sino también han sido por demás probados ya por organizaciones o las propias clínicas. Estos tratamientos o estos esquemas de medicación son los que se ejecutan en las clínicas, por ejemplo, de Ciudad de México de gobierno, donde se ofrece el servicio de interrupción legal de embarazo, sobre todo el esquema combinado. Entonces, saber que son sencillos, que son seguros, que son confiables. ¿Y qué es lo que va a pasar en este proceso con medicamentos? Si ven, tenemos una serie de síntomas a esperar que justo sí o sí tendría que haber cólico o sangrado, porque es lo que evidentemente señala que ya hay una evacuación del útero, pero también podrían presentarse estos otros efectos como náusea, mareo, escalofrío, diarrea. O sea, evidentemente es un proceso donde no la pasan bien las mujeres, ¿no? O sea, también desmontamos esta idea de que lo usamos como método anticonceptivo y vamos gustosos a abortar. O sea, sí podría haber una determinación de hacerlo, pero física, anímicamente, claro que puede llevar sus implicaciones. Hay maneras también de poder hacerlo más llevadero, pero claro que hay finalmente hay un proceso corporal, ¿no? Para lograr esta evacuación uterina. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Pues justo ya es un sangrado mucho más abundante del esperado. ¿Y cómo voy a medir esto? Generalmente se utilizan toallas sanitarias como unidad de medida para saber si sigue siendo un sangrado dentro de un parámetro esperado o ya está pasándose a un síntoma de alerta. Una fiebre elevada de 38 grados por más de 24 horas, dolor incapacitante, ¿no? O sea, justo todo esto que nos han dicho que pasa normalmente en un aborto, si ven, es lo que no debería pasar. Es lo que ya me está diciendo que es un síntoma de alerta y yo tendría que asistir a una unidad médica por atención de urgencia. Y entonces, para prevenir esto es que justo la idea de un aborto seguro no solo se basa en tener claridad o la información sobre los métodos de cómo hacerlo de manera segura, sino de nuevo, emocionalmente qué redes de apoyo tengo, si el personal de salud que me está atendiendo realmente está siendo sensible, empático o más bien está reproduciendo este estigma, si tengo capacidad y posibilidad en mi contexto de ir a un lugar seguro o más bien no hay a dónde pararme como lugar seguro y puedo hacerlo en casa. O sea, tiene que ver con todos estos elementos más allá de solo conocer estas indicaciones y síntomas. Entonces, todo eso es lo que va a garantizar este aborto seguro y justo con esto que vemos en síntoma de alerta, pues desmontamos que no debe ocurrir. Para nada la idea es que haya un dolor incapacitante durante el aborto. Entonces eso no se trata también como que haya un castigo, sino que procurar que sea un proceso seguro y lo más llevadero posible para las mujeres. Otro procedimiento, justo además del medicamento, el medicamento está recomendado idealmente para antes de la semana 9 o 10 de embarazo. De la 10 a la 12 se recomienda especialmente aspiración manual endouterina, aunque la aspiración manual endouterina puede realizarse también en embarazos tempranos desde la semana 3 o 4, e incluso en algunas clínicas lo recomiendan desde la semana 4 o 5, que justo es el momento en el que ya es visible el embarazo en el ultrasonido y es posible hacer este chequeo previo de que el embarazo esté implantado en el útero, ¿no? Descartar como cualquier otra cuestión que pudiese ser contraindicación. Pero en general es un procedimiento bastante amigable en el sentido de no es lo mismo una aspiración manual endouterina a un legrado. Eso es importante también saber. El legrado es un procedimiento considerado ya obsoleto por la invasión que implica al cuerpo
y justo lo que se aboga ahora es esta tecnología de la aspiración manual endouterina. Ahí vemos esta jeringa o especie de jeringa que es el aspirador y esta especie como de popotitos que son las cánulas que van a depender, dependiendo del número de semanas de embarazo, es el número o digamos grosor de la cánula que se va a utilizar. Es un procedimiento que dura de 15 a 20 minutos, es ambulatorio, es decir, no requiere que la mujer esté hospitalizada, internada. Es en ese mismo día que se le realiza el procedimiento, puede retirarse a su casa sin mayor problema e incluso no requiere cuidados más allá de no hacer esfuerzo físico por cierto tiempo, de tomar a lo mejor antiinflamatorio, ¿no? Para, al final fue, digamos, una intervención uterina, entonces sí hay cierta reacción inflamatoria, quizá un poco de sangrado, pero no hay nada más allá de estos cuidados como que sean extraordinarios. Y justo esto no requiere un quirófano, los costos son menores a los de un legrado, se puede hacer una MEU o aspiración manual endouterina en algún consultorio de procedimientos sin necesidad de necesitar una infraestructura súper elaborada o especializada. Entonces, saber que este es un método bastante seguro, de nuevo es uno de los que se ofrecen en Ciudad de México, tanto sector público como privado. Es importante también saber que en el resto del país a lo mejor es un poco más complicado, pero la idea de recalcar que ya existe este procedimiento en lugar de legrado nos ayuda mucho a exigir que en lugar de que nos hagan un legrado sea una aspiración manual endouterina, porque justo hacer legrado tiene que ver con quienes siguen ejerciéndolo, si bien el legrado sigue siendo a lo mejor práctico para otras situaciones ginecobstetras, para el tema de aborto es importante saber que existen ya nuevas tecnologías, que el personal de salud tiene que capacitarse para hacer lo que ya es considerado seguro y estipulado desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos son concretamente los dos procedimientos que se utilizan tanto en sector público, por ejemplo, en Ciudad de México, como a nivel mundial para garantizar un aborto seguro, es al menos lo recomendable. Y digamos que como para ir también cerrando esta charla, pues justo se aterriza todo esto de la interrupción voluntaria del embarazo a la situación actual de la contingencia sanitaria, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta situación del aborto ante COVID-19? Justo se puso también, de pronto hubo como mucha discusión en si debería considerarse aún el acceso al aborto prioritario en la contingencia. Muchos de los recursos en sector salud, claro que se enfocaron a la atención a pacientes o personas con COVID y esto pues de pronto generó duda. Pero es importante saber que desde organismos internacionales justo lo que se dicta es que la salud sexual y reproductiva es considerado un servicio esencial de salud. Recordemos que desde el inicio de la contingencia se ha estado repitiendo un montón. Los servicios esenciales de salud continúan, deben continuar, deben garantizarse. Y claro que la salud sexual y reproductiva está englobada en estos servicios esenciales de salud. Entonces, justo aquí yo señalo este link, que es un apartado que surge que la Secretaría de Salud hizo a partir de la contingencia, o sea, tal cual se llama ILE en COVID, ¿no? Y entonces, en este servicio, en este link, justo si ustedes accesan, les va a aparecer cuáles son los requisitos y cuáles son las unidades médicas en las que se está ofreciendo este servicio de ILE durante la contingencia sanitaria. Vienen principalmente 4 centros de salud del gobierno de Ciudad de México. Estos centros de salud tienen dentro clínicas especializadas de salud sexual y reproductiva y son las que desde la legalización de la interrupción en Ciudad de México han estado operando, pero justo nos hacen saber que ahora en contingencia siguen operando y son confiables y tienen que dar este servicio. Y que también es importante saber que desde esta legalización de 2007 el servicio se ofrece no solamente a mujeres residentes de Ciudad de México, sino también de otros estados e incluso de otros países. Entonces, quien asista a estos lugares señalados tiene el derecho a recibir el servicio sin importar si reside o no en Ciudad de México. Y también a menores de edad.
En este link van a poder encontrar incluso los teléfonos o direcciones, ¿no? Incluso hay otra página que se llama ile.gov.ciudad de México, donde viene incluso el directorio mucho más desglosado, pero digamos que en este link que ven en sus pantallas es lo actualizado en cuanto a la contingencia sanitaria. Entonces justo van a poder ver los requisitos que se solicitan a cada uno de estas peculiaridades, si son residentes de Ciudad de México o de otros estados, cuáles son los documentos que les piden, pero en general tienen que ver con comprobantes de domicilio, identificación oficial, incluso si van con acompañante, que vayan con acompañante y su identificación oficial. Si son menores de edad, de pronto también está el requisito de ir acompañado por madre, padre o tutor o representante legal. Justo en esa parte yo recomiendo indagar mucho cómo hacer el proceso para asignar a un representante legal en caso de que no sea padre o madre quien la mujer adolescente o menor de edad decida que vaya acompañándola. Eso también es importante saberlo. Ahora, esto es enfocado a servicio público de salud en Ciudad de México. Obviamente hay mujeres que no tendrían la posibilidad de moverse a Ciudad de México si es que son de otros estados. Entonces, saber también que hay otro tipo de recursos, no solamente lo que está, digamos, por parte del gobierno o del estado en Ciudad de México, sino también en propia Ciudad de México está esta cuestión del sector privado, es decir, hay clínicas ginecológicas que también ofrecen el servicio de interrupción legal de embarazo, y lo que yo traigo en este momento para compartir con ustedes son estas 4 opciones que al menos en lo personal, desde mi ejercicio profesional en cuanto a la ILE, son clínicas con las que principalmente yo he trabajado más cercanamente y podría decir que está garantizada una atención sensible, una atención enfocada desde los derechos sexuales y reproductivos para garantizar este servicio de la interrupción legal de embarazo y también de otra serie de servicios de salud sexual y reproductiva. Es decir, al ser clínicas ginecológicas no solo ofrecen la ILE, sino también chequeos de Papa Nicolau, colposcopía, también servicios de anticoncepción, también incluso algunas atención de parto, embarazo, ¿no? Es toda esta gama amplia de salud sexual y reproductiva. Justo son estas 3 primeras, Punto Médico Mujer, Clínica Sari y Femicenter como clínicas privadas en Ciudad de México. Y también incluí Mexfam, que no es sector privado, sino es una ONG, pero también ha sido por mucho tiempo uno de los referentes en la cuestión de la planificación familiar y que también en sus servicios está la ILE. Y justo para mujeres que decidan no asistir a alguna unidad médica por diferentes circunstancias, si no tienen la posibilidad, si no les da confianza, si deciden hacer un proceso más, digamos, en lo privado, en casa, autogestionado, también importante saber que hay redes de acompañamiento a nivel nacional que ofrecen este apoyo, ¿no? O sea, justo digamos, reforzar un aborto seguro para las mujeres desde el propio Fondo María, que ha sido también un referente desde la sociedad civil, impulsando este acceso al servicio de la ILE y por lo tanto a la autonomía reproductiva. Entonces, ellas tienen líneas de atención telefónica e incluso acompañantes que pueden apoyar en este sentido a nivel nacional. Incluso hay casos donde apoyan hasta en cuestiones económicas o de traslado. Entonces tiene como digamos, estos alcances, ¿no? A nivel nacional. También está la red Necesito Abortar, que justo son compañeras que acompañan a nivel nacional, y otra red llamada Morras Help Morras. Estas son solamente 3 opciones, pero sepan también que en cada estado hay, sobre todo ahora en contingencia, se han reforzado un montón las redes de acompañamiento locales. Entonces, incluso acompañantes han reportado incrementos importantes en los contactos que han recibido ahora en contingencia para interrupción de embarazo, ¿no? También, obviamente, esta característica de la contingencia que nos ha remitido a la cuestión digital, al Internet, ¿no? O sea, el Internet como una herramienta todavía más imprescindible ahora para comunicarnos, para acceder a cualquier cuestión. Justo hay evidencia que hay muchas mujeres, específicamente en este tema de aborto, que a lo mejor no tienen como mucho acceso al Internet de pronto. Entonces, la onda es también ampliar este acceso,
saber que en cada estado hay colectivas, hay organizaciones, incluso feministas, que ofrecen este acompañamiento más local, además de estas opciones que les menciono, digamos, a nivel nacional. Entonces, con esto, yo me permito cerrar esperando que el trazado y el recorrido que traje para compartir con ustedes haya abonado elementos para elaborar esta reflexión en torno al tema del aborto, ¿no? O sea, cómo hay un montón de nuevo de estigmas que nos salen incluso ya en automático al momento de posicionarme al tema. Justo hay una frase que ha sido como muy usada de yo estoy en contra del aborto hasta que lo llego a necesitar, ¿no? Y entonces podría decirles de manera personal que he tenido amistades muy cercanas que justo me han reforzado esa idea de en un inicio decir yo estoy en contra de lo que tú haces, Daniela, de apoyar la interrupción de embarazo, pero al final han recurrido a mí cuando han necesitado realizar un proceso de este tipo y obviamente yo me he sentido muy agradecida porque se han permitido reposicionarse para sí mismas y para ejercer esta autonomía reproductiva. Entonces, saber que esta es información y reflexión que puede apoyarle a cualquier persona en ese sentido. Entonces, pues espero que les haya abonado de manera pues fructífera y con esto cierro, Nora. Muchas gracias. Daniela, pues muchas gracias a ti por esta conferencia, sin duda muy interesante y necesaria, justamente para aclarar dudas y desmitificar algunos de los aspectos más comunes en torno al tema del aborto. Nos invitas a la reflexión. Y bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el Programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, agradecen la participación de la conferencia titulada Mitos y Realidades en torno a la decisión de interrumpir un embarazo no intencionado a la licenciada Daniela Gómez Javier. Muchas gracias, Dani, y gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión de este video. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.